Vamos a cambiar de tema, volvemos a nuestro país. Vamos a hablar sobre una situación que preocupa a millones de argentinos, de familias. Es el tema de los alquileres. Recordemos del 1 de abril el decreto de congelamiento y que impide los subsidios ya ha quedado sin efecto, por lo tanto los precios se descongelaron y los alquileres y los desalojos se pueden llevar adelante con alguna modalidad que tiene que ver con la ley de alquileres, el tema de la mediación y demás, pero una situación muy preocupante. Ferraresi, el ministro de Hábitat de nuestro país, hizo declaraciones en el día de ayer en el marco justamente con la presentación de nuevos créditos hipotecarios que estuvo junto con el presidente, y vamos a compartir la palabra del ministro de Hábitat de la República Argentina. Jorge Ferraresi, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, dijo: el 1 de abril no hemos tenido una gran cantidad de casos de desalojos. Los datos más representativos fueron los del CELS, con cerca de 2.000. Hay que generar una situación equitativa porque hay gente que tiene muchas propiedades, pero también abuelos que la necesitan para llegar a fin de mes. Hablando un poco, claro, de la situación de los propietarios y de esto que se está viviendo por parte de los inquilinos. ¿Y cuál es la reacción que pueden llegar a tener los inquilinos, los propietarios, cuando se habla de una nueva posibilidad de congelamiento? Bueno, hay un entramado allí que es realmente con mucha incertidumbre por estas horas. Pamela Gaita, Unión de Inquilinos, está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va, Pamela? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, qué situación la que se está viviendo, ¿no? Porque es realmente complicado el tema del descongelamiento, la posibilidad de congelarlo nuevamente, así lo dejaron entrever con las distintas declaraciones de funcionarios. Sí, la verdad que es complejo porque, como bien vos dijiste, o como mejor dicho, como dijo el ministro, es difícil legislar respecto a algo que, si se legisla en beneficio de una parte, termina perjudicando a la otra. Eso es entendible hasta cierto punto. El tema es que lo que quedó, digamos, como vacío legal y lo que generó hoy, digamos, un conflicto bastante importante es los aumentos en las renovaciones, por ejemplo. Claro. ¿No? Que eso hizo que una vez que cayó el decreto, que finalizó el decreto, automáticamente los contratos que tenían que renovarse no tuvieron ningún tipo de parámetro, ¿no? Entonces, por un lado tenemos una legislación, o sea, un nuevo Código Civil que establece aumentos anuales en contratos de 3 años, y nos vemos con que en la renovación no hay ningún tipo de tope ni de contención al aumento de precio. En Neuquén, por ejemplo, estamos viendo aumentos de arriba del 80%. ¿En qué porcentaje es una de las provincias más caras para alquilar, ¿no? ¿Cómo es, Pamela, contanos un poco la renovación? ¿En qué porcentaje se han dado los aumentos? Y arriba del 80%. Justamente por esto, ¿no? Porque no hay una legislación al respecto, o sea, quedó como en un vacío el tema de la renovación. Claro. El decreto establecía el congelamiento de precios, la suspensión de los desalojos, y pero no decía que no se iban a pagar los aumentos, sino que cómo se iban a pagar. El decreto establecía que hasta en 12 cuotas se podía pagar el endeudamiento, justamente. Entonces hoy tenemos, por un lado, gente que se endeudó durante estuvo vigente el decreto, teniendo que pagar de acá para adelante el alquiler y ese plan de pago, ¿no?, que de la deuda que se generó. Y por otro lado tenemos las renovaciones de los contratos sin ningún tipo de control en los aumentos. Claro. Y esta situación de ese aumento del 80%, vos marcabas allí que se ha dado en algunos casos, ¿se da porque el propietario intenta resguardarse de un posible congelamiento para asegurarse que por las dudas le vuelvan a congelar el precio? No. Para mí que tiene que ver con la incertidumbre que hay respecto a este índice de actualización de los contratos, ¿no? Que todavía no se sabe cuál va a ser ese índice, con qué monto se van a actualizar los contratos anualmente. Yo creo que tiene que ver con eso. Y el tema de ejecución, ponen un aumento fuerte al principio y después, bueno, queda sujeto al índice. ¿Y el tema de la ejecución de desalojos se está dando? ¿Se coincide con el ministro que no han sido tantos? Mira, en Neuquén tenemos en curso más de 80 juicios de desalojo, que fueron incluso iniciados durante estaba vigente el decreto. Claro, eso es una situación que se ha dado, ¿no? Porque, a ver, no se podían ejecutar los desalojos, pero sí abrir el proceso. Claro.
Entonces hoy, por ejemplo, lo que dispone el protocolo de alerta temprano, esta cuestión de mediación obligatoria prejudicial, justamente para que no pase esto, no está funcionando en la mayoría de las provincias. Entonces cualquiera puede ir a iniciar un juicio de desalojo, ya sea por incumplimiento contractual o por término de contrato. Entonces, bueno, ahí es donde se pone realmente compleja la situación, porque así como ese tipo de juicios, bueno, en todas las provincias se debe estar replicando y no son pocos. Un juicio de desalojo, primero que es costoso para el propietario y también para el inquilino, ¿no? Y no hay mucho para discutir. O sea, lo de fondo no se discute, la titularidad de la propiedad y la restitución de la propiedad no se discute. Ahora, lo único que está generando es más deuda todavía. Esa es la peor parte, ¿no? ¿Se pide que se vuelva en vigencia el decreto, aquel momento, el de congelamiento de alquileres, o se tiene que buscar otra solución? Yo creo que, nosotros desde el Frente de Inquilinos Nacional lo que estamos pidiendo es justamente una extensión del decreto, pero con justamente la legislación, o sea, que el decreto contenga primero la extensión del desendeudamiento de inquilinos, que no sea en 12 cuotas, porque es una locura pretender que un año completo se pague doble alquiler, por ejemplo, porque recordemos que esto lleva un año, digamos, la pandemia casi. Entonces, por un lado tenemos esto, y por otro lado los aumentos en la renovación, porque si no volvemos a lo mismo, o sea, cuando vuelva a caer el decreto va a volver a pasar lo mismo. Falta, porque también se habla que los propietarios, aquellos que pueden, lógicamente, retiran el inmueble de la oferta. ¿Eso está sucediendo? No, yo creo que no. Hoy no mucha gente se puede dar ese lujo, ¿no? De retirar las propiedades del mercado. Y la verdad es que hoy hemos visto también contratos que son muy leoninos, con muchos requisitos, intentando esto, ¿no? Que el propietario está intentando protegerse legalmente, ¿no? De todas las cuestiones que puedan llegar a pasar. Y la verdad que esto complica más y todavía más el acceso al alquiler, el acceso a la vivienda a través del alquiler. La verdad que yo no te puedo decir cuál es la solución, claro, pero sí sabemos que hoy lo que está legislado no está funcionando porque tampoco hay un control por parte de los estados provinciales, por ejemplo, en lo que es la aplicación de la ley. Claro, la ley de alquileres no es que la ley de alquileres no es que sea mala, es que no se aplica. No, es que hoy hay incertidumbre, desinformación, hay gente que está viendo cómo hacer para evadir la ley, ¿no? Hacen contratos de un año o simulan contratos por un monto y por fuera les hacen firmar padres a la gente. Bueno, siempre fue esto, ¿no? Esa viveza de querer vivir por fuera de la ley, pero hoy se está acentuando aún más porque, bueno, está complicado. Pamela, muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias por el contacto con Telediario Federal. Seguimos muy de cerca, por supuesto, todo lo que sucede porque es un problema que involucra a millones de familias en la República Argentina. El déficit habitacional es muy grande y el tema de los inquilinos, de los alquileres en esta época de pandemia y con esta crisis económica involucra a muchas familias. Continuamos con más.